Sabiduría. Proverbs is the book of wisdom, so it's not a bad place. Thank you, Josue. It's not a bad place to be for the summer for a lot of us. No es un mal lugar equivocado para muchos de nosotros que estemos en la sabiduría por el tiempo del verano. Proverbs 24, Proverbios 24. Y antes de leer, and before we get started in our reading, el día de hoy es un domingo que está reconocido por la iglesia, muchas iglesias alrededor del mundo. Today it's a particular Sunday that's recognized around churches, in churches around the whole world. Y hoy se reconoce el domingo de Pentecostés. Today is the day of Pentecost, and a lot of churches recognize it. Muchas iglesias reconocen este día. Y un poquito del día de Pentecostés, just a very little about the day of Pentecost. En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, Pentecostés era estos 50 días después de la Pascua, these 50 days after Passover. Era una fiesta judía que se llamaba Shabbat. This was a Jewish festival. La fiesta de las semanas, the Feast of Weeks. Y se celebraba exactamente 50 días después de la Pascua. And it was celebrated, recognized 50 days, exactly 50 days after Passover. Y este era el día en que el pueblo recordaba cuando Dios bajó en forma de fuego arriba del monte de Sinai. This was the day that the Jewish people, they would remember how God came in the form of fire on top of Mount Sinai. Y le entregó los 10 mandamientos a Moisés. And he gave Moses and the people the 10 commandments. Y en ese día, en ese fuego, la presencia de Dios moró y estaba con ellos. On that day, in that moment, they remember that the presence of God in the form of fire manifested itself with the people. Pero era una presencia que aún estaba externa del pueblo. It was still the presence of God, but it was still outside of them. No estaba dentro de ellos. It was not within them yet. Pero cuando Jesús fue crucificado, but when Jesus was crucified, los discípulos pensaban que pues hasta ahí llegó la obra. The disciples thought, well, Jesus is dead. This is as far as we got with this ministry. Hasta aquí llegó el ministerio de Jesús. Aquí se acabó, se terminó, porque nuestro maestro lo crucificaron. Our teacher is now gone. He's been crucified. Ya no estaba con ellos. He was no longer with them. Pero, aún cuando Jesucristo resucita, but then Jesus resurrects. Lo ven, they see him, lo escuchan, they hear him, lo tocan, they can touch him. Comen con él. He even has grilled fish with them. Pues como que se les prendió el ánimo de nuevo, almost like a spark of hope reignited within them. Pero aún todavía un Jesús resucitado, even this resurrected Jesus still, he lived outside of them. Todavía Jesús vivía fuera de ellos. Y por 40 días, and for 40 days, Jesús caminaba la tierra y se enfrentaba a personas y enseñaba todavía. For 40 days, Jesus still walked the earth, and he ran into people, divine appointments, we'll call them, and he was still teaching. Y luego les deja una promesa a los discípulos, and he leaves a promise with the disciples. Les dice, no se me vayan de Jerusalén, don't leave Jerusalem, esperen aquí, remain and wait here. Y recuerden que les dije que les iba a dar un paraclito. Remember, I'm going to send you a helper, a paraclete. Y claro, Jesús siendo Jesús, of course, Jesus, in very Jesus fashion, no les dijo cuándo. He didn't tell them when. Pero entonces todavía nerviosos and still nervous about seeing their teacher crucified and nailed to a cross. Y todavía nerviosos, ansiosos de ver su maestro crucificado. Pues si crucificaron a nuestro maestro, ¿qué nos van a hacer a nosotros? If they were willing to crucify Jesus, our teacher, what would they not do to us? Si predicamos y sanamos en su nombre como él lo hacía, ¿qué nos van a hacer a nosotros? If we go on teaching and still healing like Jesus did it, what would they not do to us? Or there's rumors going around that we stole his body from the tomb, o por ahí un chisme que nosotros nos robamos el cuerpo de la tumba. Pues, ¿qué nos van a hacer? We're afraid. Estamos temerosos. Pero esperaban y oraban. But even in the middle of fear, they waited and they were praying. ¿Suena mal?
Un segundito. Here we go. Mejor, sin el... Esperaban y oraban los discípulos y luego 10 días pasaron después de que les dijo las instrucciones. 10 more days passed by. Entonces un total de 50 días después de que Jesús resucitó. A total of 50 days after Jesus resurrected. And that same celebration that they remembered when the fire came down from Mount Sinai, en la misma celebración que recordaba el pueblo judío cuando bajó la presencia de Dios arriba del monte Sinaí. En 50 días después, 50 days after his resurrection, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el aposento alto. The Spirit of God descended over the disciples that were in the upper room. Y nos dice Hechos, and Acts tells us, era como un viento recio, como si fueran lenguas de fuego. And this violent wind, this rushing of wind, and almost like tongues of fire descended on them. Y en ese día, el fuego de Dios no era sobre una montaña, no era sobre un templo, sobre una piedra, pero en ese día la presencia de Dios bajó y moró dentro de hombres. On that day, it wasn't about the fire coming down in the church or on top of a mountain. No, the presence of God would dwell within his believers. Y en ese día de Pentecostés, this day of Pentecost, se puede decir que nació la iglesia en ese día. You can say that the day of Pentecost is the birth of the church. El día que Dios nos dio su presencia al corazón. Perdón, el día en que Dios envió su presencia a su pueblo. The day that God himself sent his presence to his people. Y luego, otra notita. In another note, Jesús les dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. But he says, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Y esta palabra que Lucas nos pone en Hechos, this word that Luke gives us in the book of Acts, en el griego, in the Greek it's dunamis. And this word viene de la palabra, de donde viene la palabra dinamita. It's where we get the word dynamite from. You know the dynamite stick, you light it up and it goes boom. ¿Verdad? Dinamita que enciendes y es como una explosión. Entonces, recibirán dunamis, you will receive this dynamite when the Holy Spirit comes upon you. El Espíritu Santo entonces era la clave para que el Evangelio explotaría en todo el mundo. Es por cual aquí tenemos el Evangelio en Dallas, Texas, de todos los lugares. The Holy Spirit was then the key, the dynamite for the gospel to just explode all around the world, to get here, even to Dallas, Texas. Entonces ya no iban a tener la presencia de Dios alrededor de ellos. They would no longer have now the presence of God was not limited to being around them. O tenían que visitar en el lugar santísimo, el templo, las sinagogas, para estar en la presencia de Dios. No longer was the presence of God hidden in a temple or behind a veil or in the Holy of Holies. Ahora iban a tener el dunamis dentro de ellos. They would now have this dynamite explosion within them. El paraclito, the paraclete within them. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. It says that they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Y habían bastantes personas que estaban ahí. It was a multitude of people. Y al ocurrir esto, and when this happened, decían, la multitud se juntó y estaban desconcertados. It says that the people gathered and they were bewildered, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, because each of them from their own, each one of them was hearing them speak in their own language. Por ejemplo, si hay alguien mexicano, pues escuchaba español, un americano escuchaba, alguien de China escuchaba, etcétera, ¿verdad? Everyone would hear their own language, whatever they were.
Y luego Pedro, más adelante el capítulo 2, and look what Peter does later on in chapter 2 of Acts. Él predica, da su predicación. Peter gives the sermon of sermons. Dice que al oír esto, conmovidos profundamente. Now when they heard this, they were cut to the heart. Hermanos, ¿qué haremos? Brothers, what shall we do? Peter says, pues Pedro les da la respuesta, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. And it says that day, dice que en ese día, 3,000 almas se añadieron a la iglesia. On that day, 3,000 people came to faith. And it's through that first explosion, y es por medio de esa primera explosión del Espíritu Santo. It's through that explosion, and it's the same Spirit, y es el mismo Espíritu Santo que nosotros, usted y yo, that you and I carry today. Y ese mismo Espíritu, that same dynamite, el mismo dinamita, is that the word? Dinamita. Una vez más. Con A o E. El mismo dinamita que explota dentro de nosotros debe de cambiar cómo leemos un libro como Proverbios. It should, keyword, should change how we read and go through the book of Proverbs. Miren, vamos a leerlos. Let's read it. Iba a darle un resumen de Proverbios, pero nos adelantamos un poquito más. Proverbios 24, Proverbs 24. Vamos a leer, es bastante. So, again, Proverbs is very hard. Proverbios es bastante difícil. So, tengan paciencia y gracia con los preachers. Be graceful and patient with the preachers trying to figure this out. Versículos, vamos a leer el Proverbios 24, Proverbs 24, versículo 3 al 4, 10, 11, 12, y luego vamos a brincar al 16 para tratar de encontrar lo que Dios tiene para nosotros. We'll read 3, 4, 10 through 12, and then we'll jump to 16. ¿Lo tenemos? Ok, dice de esta manera: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras. Eso quiere decir, no cámaras, yo pensé que eran cámaras, pero es como las recámaras, los cuartos. Se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. By wisdom, a house is built, and by understanding it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Versículo 10, verse 10. Si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Libra a los que son llevados a la muerte. Rescue those who are being taken away to death. Y reten a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Hold back those who are stumbling to the slaughter. 12, 12. Si dices, mira, no sabíamos esto. If you say, behold, we do not know this. ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? Does not he who weighs the heart perceive it? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? Does not he who keep watch over your soul know it? ¿No dará a cada hombre según su obra? And will he not repay man according to his work? Ahí nos detenemos y luego vemos el 16. We'll stop right there. Oremos rápidamente, we'll pray, and we'll keep going. Padre Santo, Heavenly Father, would you help to still our hearts in the midst of chaos? Ayuda a detener nuestros corazones en medio de instabilidad. Help us to receive, Lord, what you have for us today. Ayúdanos a recibir, Padre, lo que tienes para nosotros, el pan de este día. Would you make us aware of your Holy Spirit that is actively working in us through your word? Haznos reconocer de tu Espíritu Santo que está obrando por medio de tu palabra que vive, Señor. Let us not lean, Father, on our own understanding. Ayúdanos a no apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Would you help me, Lord, to speak in the midst of my inability and weakness? Ayúdame, Señor, a hablar de tu palabra en medio de
mi debilidad y incapacidad, Señor, in which you be exalted, Jesus, through the preaching of your word, y que tú, Jesucristo, seas exaltado por medio de tu palabra, Señor. In the name of Jesus Christ, en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vemos como Salomón, we see Solomon, como en este capítulo, we see him kind of take off in this chapter usando un ejemplo que creo la mayoría de nosotros vamos a entender. I think Solomon kicks it off with an example that I think most of us may understand. La construcción de una casa, o la edificación de una casa, the building, the construction, the building of a house, the construction of a house. Y reconozco, I know that not all of us in here are architects or builders of homes. Sé que todos de nosotros aquí no construimos o edificamos casas, pero cada quien de nosotros sí estamos construyendo algo. I think all of us in here are building something. Pasamos todas nuestras vidas tratando de edificar nuestra casa. We spend our whole lives trying to build up your house. Y esa casa vamos a llamarles nuestra vida. We spend our whole life trying to build this house, and let's call this house our life. Y las cosas de la vida son diferentes partes de esas casas. Let's say that different parts of our lives are different parts of our house. Y el problema es de que hay alguien que esté construyendo, alguien que no esté construyendo. It's not a matter of are you building or you're not building. El problema es más que con qué materiales estamos construyendo la casa. It's more of what materials are we using to build up our house, to build our house. Y dependiendo los materiales va a afectar la calidad de la casa. Right? Depending on what materials you use, the quality of your materials, well, it's going to affect how good or not good your house is. Y como les dijimos la semana pasada, like we said last week, vivimos en una etapa de información disponible rápidamente. We live in a day and age of technology where information is readily available in milliseconds. Si quieres construir un negocio, pues YouTube te puede dar miles de videos en cómo construir tu negocio. If you want to start your own business, you jump on YouTube, you watch 10,000 hours, you become an expert. Si quieres encontrar maneras de que estas las mejores tortillas, mejor que las de la suegra, pues te metes a TikTok y buscas la mejor receta. If you want to find the best tortilla recipe, you jump on the internet and you find a recipe to outdo your mother-in-law. El mundo nos vende materiales rápidos. No, lo quiero más rápido, so ponen en Prime que llegue en 2 días, right? The world sells you speed. I'm an Amazon Prime member, so I need it in 2 days, not 5. Baratos, populares, what is cheap, what is popular. Emociones pasajeras, just passing emotions, fast success, éxito rápido. Y son materiales que por fuera se parecen bonitos. And these are materials that on the outside, well, they look nice. It looks like it looks shiny. Y por ahí hay un proverbio de Sonia Dávila que dice que no todo lo que brilla es de oro. There's a proverb by Sonia Dávila, my mother-in-law. Not everything that shines is made of gold. Brillan por fuera. They're shiny and nice on the outside, pero no van a aguantar ni cualquier tiemblo. They're shiny and they look good, but they will not withstand the slightest bit of turbulence. Y Salomón nos da su sabiduría. And Solomon almost downloads the wisdom he received from heaven above. And he says, hey, look, if you're going to build your house, si vas a construir tu casa, tu vida, these are going to be your blueprints. Esos van a ser tus planos para construir tu casa. Este es el diseño que el arquitecto, que es Dios, nos ha dado. These are the blueprints that God, the architect, has given us. Dios nos ha dado el diseño. God has already given us the design. Tenemos los planos. We have the blueprints en cómo vivir nuestra vida, of how to live our life. Y cada pilar, si podemos decir, cada soporte, every structural support, if we can call it that, es la capacidad. ¿Puedo entender esto y hacerlo correcto o no? Every support structure is, can I do this right? Am I understanding this well? Can I make the right decision?
Y luego cada cosa que metemos en la casa, como dice Salomón al principio, everything that you decorate your house with, everything that you decorate and you fill your house with these precious things, cada cosa que metemos a las recámaras de cosas preciosas de valor, pues van a enseñarnos dónde ponemos nuestro valor. We're going to show us exactly what we value most. La semana pasada dice, es mejor tener un pedacito de pan seco y casi tener nada y tener paz en nuestras vidas que tener una casa llena, pero lleno de caos. It's better to have this dry morsel, this dry piece of bread, and to have peace at home than to have everything and then not have peace. La casa, usando ese ejemplo, puede estar llena de cosas valorosas, puede estar bonita, pero le puede faltar algo muy importante, esa dinamita que hablamos al principio. Y aquí es donde voy a tratar de unir la realidad de Pentecostés al proverbio de hoy. This is where I'm going to try my best to kind of merge today being the day of Pentecost in the book of Proverbs. Usted y yo sabemos perfectamente lo que debemos de hacer. I think you and I know exactly what we are supposed to do. Sabemos de que debemos de ser pacientes. I think we know we're supposed to be patient. Sabemos que debemos amar a nuestras familias. I think we know we're supposed to love our families. Sabemos que debemos de honrar a Dios en todas partes de nuestras vidas. I think we know we're supposed to honor God in all parts of our lives. Porque tenemos los planos. We have the blueprints. Pero sin las fuerzas no tenemos las ganas para construir y edificar esa casa. But I think without that, without the willpower, not willpower, I'm sorry, without the right strength and support, we're not going to try to build up our house. Una realidad que no podemos construir una vida que Dios quiere que Salomón nos enseña con nuestras propias fuerzas humanas. A reality that this house that Solomon talks about building up a wise house, it's not possible by human effort. Claro, es fácil decir, esfuérzate más, pon más ladrillos, pon más pedazos. It's easy to white knuckle it and just to power through and just add another piece to make it bigger or to grow it bigger. Pero nos recuerda Pentecostés, but Pentecost reminds us, el Espíritu Santo vino a hablar en ti. The Holy Spirit came within you para ser el diseñador, to be the architect, el constructor, the builder. Y 1 Corintios nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. 1 Corinthians tells us Jesus is the wisdom of God. Él pone el dunamis. He puts then this dynamite within you, el poder sobrenatural, this supernatural power to be able to build your home, para poder edificar tu casa sobre la roca y no over the rock and not the sand, sobre la roca y no la arena. Y creo que lo que me ha mostrado Salomón por medio de este proverbio, I think what Solomon is teaching me through this proverb, si nuestra casa está cayendo, if our home is falling apart, hay que dejar al diseñador entrar. I think we got to let the builder in to do a real fixer-upper here. Y hablamos la semana pasada sobre el crisol. Era la palabra correcta, el crisol. We talked last week about the crucible. Y el hecho de que nos están metiendo en el fuego and the purpose of, or the fact that you're being put through the fire, through the furnace. No es que porque eres débil te voy a meter. It's not because you are weak that I'm putting you in. No, lo que revela el crucible, lo que revela el crisol, it's going to reveal all the gunk and all the things that do not belong within you. Va a revelar todo lo que no pertenece, toda la mugre, la basura que no pertenece, pues va a salir fuera. Miren el versículo 10 lo que dice Salomón. Look at verse 10. Si eres débil en día de angustia, if you faint in the day of adversity, tu fuerza es limitada, your strength is small. Algo que escuché esta semana, que el libro de Proverbios no es un libro de
promesas, de garantías. Something I heard this week, the book of Proverbs is not a book of promises or guarantees. If you do this, then this will happen. Si haces esto, entonces vas a recibir esto. Nunca nos promete que si tenemos fe, it never promises that if we have enough faith, no me va a pasar nada malo. Nothing bad will happen in my life. Salomon, on the opposite, in fact, Solomon almost guarantees it. Hey, in the day of affliction. Salomón como que nos garantiza, no, en el día de aflicción, que es que va a llegar, it will come. Cuando las crisis toquen la puerta, when trouble knocks on your door, se van a mostrar quién son los sabios y quién son los necios. When crisis knocks on your door, trouble comes, you're going to find out real quick who opens the door, the foolish or the wise. Y lo que hace la crisol, what the crucible does, it's not just showing you, hey, it's not creating weakness in you. It's not putting you in the fire so that you're weak. No, being put in the crucible, in the fire, is going to show us and reveal the weakness that we do have. Lo que hace el crisol cuando nos meten en el fuego no es para hacernos débiles. El hecho de meternos en el fuego es para revelar la debilidad que ya tenemos dentro de nosotros. Cuando todo va bien, when everything is going good, cuando tenemos salud, cuando tenemos el dinero que nos alcance, when we have good health, when all the bills are paid, cuando todo está fácil, when everything is going smooth, es mucho más fácil poder entrar a la iglesia y cantar y adorar y dar gracias a Dios y poner una cara bonita. It's much easier to sing and throw your hands up and worship and give a good greeting to your neighbor when everything is going good, cuando todo va bien. Y es mucho más fácil pensar, this spiritual thing, I think I'm a mature believer. Es mucho más fácil pensar, creo que soy un cristiano maduro espiritualmente. Porque mira cómo enfrento la vida, todo me va bien y voy bien. I think it's easy for us to believe we're more mature than what we actually are. Pero cuando llega esa adversidad, when this adversity comes, sea enfermedad, let it be sickness, let it be conflict, sea conflicto, incertidumbres, uncertainties, pero cuando cuando la prueba llegue, sea el tamaño que sea, whatever test comes, whatever trial comes, whatever conflict and affliction comes, nos muestra el tamaño de nuestra fuerza, que es very small. It shows us actually just how strong we are, and it's actually very, very weak. Nos mostramos débiles. We are revealed to be very weak. Y dice Salomón, si tu fuerza es limitada, estás confiando en tus propias fuerzas. Si se te acabaron tus fuerzas, pues, ¿dónde estás buscando tus fuerzas? If Solomon is saying, hey, your strength is weak, well, he's actually pointing out, well, where exactly are you getting your strength from? You're depending on your own strength. Y luego la palabra de Dios, o Salomón sigue escribiendo en versículo 11 y el 12. And Solomon keeps writing in verse 11 and verse 12. Porque en veces pensamos que mostrarnos débiles es algo malo. Tengo que ponerme triste, tengo que ponerme deprimido. Sometimes we think showing our weakness is weak. It's wrong. But there is beauty in weakness. Pero hay una hermosura en la debilidad. There's beauty in weakness when we look for the right power source. Hay una hermosura en la debilidad cuando buscamos, cuando buscamos el poder correcto. Miren, 2 Corintios capítulo 12, 2 Corinthians chapter 12. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Y luego dice Pablo y continúa y dice, por eso me puedo complacer en estas debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Paul says, for the sake of Christ, I will boast in all my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. For when I am content in my weakness, and insults and hardships and persecutions and calamities, for when I am weak, then I am strong.
Y entonces, si tenemos, if we're plugged into the right power source, si estamos conectados a la fuente correcta de nuestro poder, porque cuando buscamos nuestras propias fuerzas, siempre se nos van a acabar. If we look to our own strength, it's always going to run out. When I am weak, then I am strong. Cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Cuando, solo y cuando estamos conectados con Cristo Jesús. It's only when we are connected to that power of the Holy Spirit. Y miren el contexto de la, vulnerabilidad. This context of being vulnerable here. Dice, rescata a los que son llevados a la muerte. He says, rescue those that are being led to the slaughter, being led to death. Y luego dices, pero si dices, mira, no sabíamos esto. Dice Salomón, pues que no entiende el que pesa los corazones. We didn't know none of this was going to happen. Then Solomon says, well, look, does God not know the one who weighs our hearts? Lo que hace la aflicción va a sacar lo peor que tenemos por dentro. What affliction does, it's really just going to bring out the ego that's within us. Cuando estamos bajo esa presión, when we are underneath that pressure, it's going to reveal what's inside. Cuando tenemos esa tendencia de encerrarnos, cuando todo va mal, right? Some of us close ourselves off when everything is going wrong. We block the door, ponemos cosas enfrente de la puerta para que nada entre. Si de por sí puedo con lo mío, if I can barely handle my own things, ya tengo lo suficiente con mis problemas para preocuparme con algo más. I already have enough to worry on my own. I'm weak enough already to have to worry on my own things. Vemos la necesidad del hermano y decimos, that's not my problem. Dijimos, eso no es mi problema. Versículo 12, ¿no lo entiende el que pesa los corazones? Here, quiero leerlo porque aquí no tengo la versión correcta, perdón. Un segundito, I'm so sorry. Versículo 11, verse 11, this is where I'm trying to read from. Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Rescue those who are being taken away to death. Hold back those who are stumbling to the slaughter. Hay gente que va 100 millas por hora a la muerte. There are people that are going 100 miles an hour in the wrong direction to death, not to life, to darkness, not to light. Van hacia la oscuridad, no a la luz. Y creo lo que quiero que resalte de este texto. I think what I'm trying to get to pop out here. There's a call saying, yes, your strength is weak. Sí, tus fuerzas son débiles. Pero aún te estoy llamando a rescatar a las otras personas que van a la muerte. Even then, in your weakness, I'm calling you and I'm asking you to go and save those that are headed to death. And it's so much easier to just close the door off. Es mucho más fácil cerrar la puerta a los problemas de los otros. It's much easier to close the door off to other people's problems. No lo entiende el que pesa los corazones. Does he who tests our hearts not know this? Does he who put our hearts in the furnace not know this? El que mete nuestro corazón al crisol no conoce esto. I know, yo conozco que eres débil. I know that you are weak. ¿Y de dónde voy a sacar fuerza para mí y para alguien más? And where am I going to get enough strength for myself and someone else? En esta fuerza limitada, in this limited strength. Los discípulos esperaron 50 días para estas fuerzas. The disciples waited 50 days for this strength to come. Y ellos rápidamente se mostraron débiles, and very quickly we saw the weakness within them. Estaban encerrados por miedo del Imperio Romano. They were closed off, locked up in a room out of fear for this Roman Empire. Se fueron a pescar, no sabían qué iban a hacer. They go fishing, they don't know what to do. Pero cuando llegó el Paraclito, el Espíritu Santo, but when the Paraclete came, the Holy Spirit, ellos recibieron una fuerza que no era de este mundo. They received the strength that was not from this world. Y miren, aún si
en el tiempo que han leído el libro de Hechos, and we have the book of Acts to read through, aún con una explosión, un poder tan fuerte que el Espíritu Santo, they were, even with this power, this explosion of the Holy Spirit, they were not immune to the problems of this world. No estaban, no estaban inmunes a los problemas de este mundo. Oh, tienes mi Espíritu Santo, nada te va a tocar. You have my Holy Spirit, nothing is going to touch you. No, aún como con más ganas se prendió el odio de este mundo para ellos. Even almost with just more hate from this world was after them. Bástate en mi gracia. My grace is sufficient for you. Mi poder se perfeccionará en tu debilidad. My strength will be perfected in your weakness. Nuestra fuerza es limitada. Our strength is very limited. Algo difícil para mí bastante entender, something that is really hard for me to wrap my head around, es qué es lo que define a un justo. What defines a just person? Y yo tengo en mente que es las veces que no nos caemos. How I tend to define someone that is just, a just person, is by the times that they do not fall. No me caigo X veces, entonces soy una persona justa. I don't fall these amount of times today, so that means I'm a just person. Pero Salomón nos da otra definición. Solomon gives us a very different definition. Versículo 16, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caen en la desgracia. Verse 16, it says, for the righteous falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in times of calamity. El justo no dice que no se va a caer. It's not saying that the just will not fall. The just is who rises up. El justo es el que se levanta de nuevo. Y esto completamente intenta cambiar mi mentalidad. This attempts to change my mentality on this. Porque cargamos, creo, muchas veces la culpa de las veces que nos caemos o que fallamos. I think we tend to carry the weight and the guilt of how we fail. Volvimos a tropezar. We tripped up again. El justo va a caer. The just will fall. No dice que el necio es el que cae. It doesn't say that the foolish is who falls. Dice, el justo es el que se levanta. The just is who gets back up. Van a haber fracasos. There will be failure. Va a haber temporadas de sequedad. There may be seasons of dryness. Van a haber errores. There will be mistakes. Van a haber golpes. There will be hits. Justo o necio, ambos van a caer. Creo que, y tenemos que realizar qué es la distinción entre los dos. Just or foolish, both fall. And I think the distinction here is, well, what is the distinction? If both fall, the wise or the foolish, they both fall. What is the difference then? Si los dos caen, el impío y el justo, entonces, ¿qué es la diferencia si los dos caen? Y la diferencia no es de que quién es el que está caído. It's not the difference of who is fallen. La diferencia es en la capacidad de poder levantarnos de nuevo. I think the difference here is shown in our ability to get back up. El impío es el que se va a quedar en el suelo. The wicked, the fool is who's going to stay on the ground. Porque no tiene la seguridad del Espíritu Santo. No busca la sabiduría del Espíritu Santo para poder levantarse de nuevo. The foolish is who stays on the ground and doesn't seek the wisdom of the Holy Spirit to get back up. Mejor es más fácil inundarnos. It's easier to dwell in our place of bitterness. Es más fácil quedarnos en nuestra propia amargura, en nuestro orgullo. It's easier to stay in our pride. It's easier to stay in how I can help myself, en cómo puedo darme autocompasión. Es mejor destruir, es mejor, me quedo caído y mejor destruyo mi casa por completo. It's sometimes easier to just stay on the ground, but you take down your whole house with you.
Pero el justo, but the just person, el justo se va a caer. The just, you will fall. Pero se sacude, se levanta y se vuelve a levantar de nuevo y de nuevo y de nuevo. The just will fall, but he gets right back up. He dusts himself off, and the key is to get back up again. Y no nos pide Salomón, sé más fuerte. And Solomon's not saying, be stronger, try harder, intenta mejor, haz mejor. No, eres débil, reconoce que eres débil. No, what I want you to realize that you are weak. Your own strength is weak. Tus propias fuerzas son débiles. Eres débil. Y te vas a levantar todavía no con tus propias fuerzas. And even in your getting back up, it's not your own strength. Understand who holds you, who holds your heart. Entiende quién tiene y sostiene tu corazón. Who tests your heart, quién prueba tu corazón. Who puts it through the fire, quién lo mete en el crisol, en el fuego. Y les dije la semana pasada, y creo que this is going to be a love-hate relationship, I think, with Proverbs, because it's just going to reveal how much of a fool I am. Creo que el libro de Proverbios me va a encantar y lo voy a, no quiero decir odiar, va a ser un disgusto para mí porque va a revelar qué tan necio soy por todo el verano. For all of summer, I'm just going to learn how much of a fool I am. Pero en esta semana he tenido bastantes momentos de ser débil. This week has just revealed, these Proverbs this week have just revealed how much of a fool and how weak I am. Es momentos donde la presión mejor, pues, me hace mejor no querer. It's almost that the pressure of the furnace makes me not want it anymore. El desánimo, pues, me tira al piso, me caigo. El desánimo, the discouragement pushes me to the ground. Donde mi paciencia falla, where my patience is little to none. And I menosprecio la sabiduría de Dios, and I throw away the wisdom of God. And most importantly, I just reveal how weak I am. Y más que nada, se revelan qué tan débil soy. Qué tan poca sabiduría tengo y qué tan débil soy. How actually not wise I am and how weak I actually am. ¿Quién es el que nos levanta? Who actually picks us up? Romanos 8:11. Romans 8:11, if the spirit of him who raised Christ from the dead dwells in you, then he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells within you. Dice Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en ustedes, entonces el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús también les dará vida nueva a sus cuerpos mortales por el Espíritu que mora en ustedes. Y eso es lo que nos recuerda el día de Pentecostés. This is what Pentecost reminds us about. El mismo Espíritu Santo que levantó el cuerpo de Jesús en esa tumba. The same Spirit, Holy Spirit, that breathed life again into the body of Jesus Christ, into that tomb. Es el mismo Espíritu que vive dentro de nosotros hoy. It's the same Spirit that lives within us today. Y si ese Espíritu muchas veces, it's kind of backwards how I limit His Spirit. Es al revés en veces como yo limito al poder del Espíritu Santo, because I believe with every ounce of my being that the Spirit raised Jesus Christ from the dead, that He defeated death, that my sins are paid for. Con todo mi corazón yo creo que el poder del Espíritu Santo levantó a Cristo entre los muertos y pagó por nuestros pecados en esa cruz. Sometimes I limit that Jesus in me. Y hay veces que limito ese Espíritu de Dios dentro de mí. No me puede sacar de eso. He cannot help me get out of this. No tiene el poder para levantarme de eso. He doesn't have the power to help me get up from this thing. Mostrar debilidad es algo bastante difícil. Showing weakness, it's something very difficult. Pero caerse, mostrar debilidad es bastante humano. Showing weakness, failing sometimes is very human, church.
El milagro es poder levantarnos de nuevo. Ese es el milagro. The miracle is being able to get back up. Ese es el milagro del Espíritu Santo que mora de nosotros. That is the miracle, the workings of the Spirit to get back up. El justo se levanta 7 veces. The just will rise again 7 times. Jesús cumplió su promesa en un día como hoy, hace 2000 años. Jesus fulfilled his promise on a day like today, around 2,000 years ago. Les voy a mandar mi espíritu y van a escribir exactamente lo que les he puesto en sus corazones. I'm going to send you my spirit, and you're going to write exactly what I've put on your hearts. Y no sé si es la conexión que los autores quisieron hacer. I don't know if it's a connection that the authors of the Bible meant to do. But in the Old Testament, on the day of Pentecost, they remembered God coming in fire to give the commandments, to write on the tablets. And the day of Pentecost, thousands of years later, the Holy Spirit comes in the form of fire and gives the men the words to write down on the tablets of their heart. En el Antiguo Testamento baja la presencia de Dios en forma de fuego para dar los mandamientos, para escribirlos en las piedras. Y luego miles de años después, el fuego de Dios cae, la presencia de Dios cae en forma de fuego y les da las palabras a estos apóstoles para escribir en los corazones de sus vidas. Y usando el ejemplo de Salomón de construir casas, and to use Solomon's example of building up homes, I think I can feel a lot more tired trying to build a house with my own strength and failing every time when a wall falls down and the other wall falls down and the foundation starts breaking. Me encuentro más cansado tratando de edificar mi casa con mis propias fuerzas cuando se cae esa pared o el techo se está cayendo. And it's just revealing just how weak I am. Y eso lo único que está revelando no es que Dios no esté conmigo. It's not showing God is not with me. Me está mostrando que tan débil soy yo. It's really just showing how weak I am. Y les, ya te he dado el Espíritu. I've given you the Spirit. Tal vez estés por el suelo. Maybe you're on the floor. Y el enemigo te quiere prevenir de levantarte de nuevo, and maybe the enemy is trying to keep you on the floor. Recuerda que tenemos el dunamis. Remember that we have this dynamite that is living within us. El llamado no es de ser perfecto. It's not about how perfect we can be, pero reconoce tu necesidad, but acknowledge your need. La parte difícil del Proverbios 17, the hard part of Proverbs 17, vamos a dejarnos meternos en el crisol para ser refinados. Let ourselves willingly be put into the crucible, into the furnace for refinement. Oremos y demos gracias a Dios en esta tarde. Let's give God thanks this afternoon.